Gloria a Dios, aleluya. Mis amados, Dios me los bendiga. Les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de llegar a sus vidas, a sus hogares, al lugar donde se encuentra a través de esta red social del Facebook. Mis amados, es una bendición poder traer el consejo de Dios, es un privilegio que Dios nos concede de poder compartir el consejo de Dios con sus vidas. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el tema poniendo la mirada en las cosas de arriba. Y quiero invitarle a abrir sus Biblias. Si tiene una Biblia en casa, invito a abrir la palabra del Señor. Este libro sagrado que muchas veces lo tenemos en la casa, pero no lo leemos, contiene la sabiduría de Dios para nuestra vida. Y hoy quiero invitarle a dar lectura en la primera epístola del apóstol San Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a orar un momento para que sea nuestro Dios a través de su Santo Espíritu quien nos ayude a meditar su palabra, que abra nuestro entendimiento y nos ayude a poder atesorar su consejo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche queremos meditar tu palabra y no lo podemos hacer si no es con la ayuda, la guianza y la iluminación de tu Santo Espíritu. Te ruego, Padre, que hasta donde permitas que llegue, Señor, esta señal, esta red, sea usted, Señor, ministrando cada vida, cada corazón, Padre. Señor, cada hombre y cada mujer que oiga esta palabra, sea ministrada con tu Santo Espíritu, con tu mano poderosa. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a poder ser, Dios mío, un canal de bendición para cada vida, cada hombre y mujer que sigue esta red. Gracias, Padre, en tus manos los pongo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, estamos en un tiempo difícil. Un tiempo, mis amados, donde parece que las cosas en lugar de solucionarse, empeoran. Vemos la preocupación de los gobernantes, la preocupación de los científicos y los médicos de cómo frenar todas aquellas cosas que están, mis amados, manifestándose en este tiempo. Un tiempo de enfermedad, de dolor, de necesidad. Y es importante que frente a una situación así podamos examinar lo que nos aconseja la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro. El Señor es un Dios que conoce los tiempos, que conoce, mis amados, cada acontecimiento que va a ocurrir en la humanidad. Y Dios dejó su palabra para que usted y yo sepamos qué hacer y cómo actuar frente a las dificultades. El apóstol Pedro escribe la epístola de primera de Pedro en un tiempo donde muchos habían perdido sus hogares, habían perdido, mis amados, sus negocios, sus trabajos, porque había una persecución, era un tiempo muy difícil. Habían roto con amistades y estaban huyendo por sus vidas. Estaban huyendo por no perder lo más preciado que Dios nos ha concedido, que es la vida. Y frente a esta condición en la que se encontraban,
muchos hombres y mujeres, es que Dios levanta al apóstol Pedro para que escriba la primera epístola de Pedro. Y nos encontramos, mis amados, con el versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta palabra con la que empieza el versículo 13, por tanto, nos hace referencia y es, mis amados, eh, la respuesta a lo que en los versículos anteriores había estado enseñando el apóstol Pedro. El apóstol Pedro en el capítulo 1 empieza diciendo que nosotros hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. Que Dios es un Dios que conoce todas las cosas. Cuando habla de presciencia, está hablando del atributo de Dios de conocer las cosas antes de que sucedan. Este tiempo, mis amados, que estamos viviendo, Dios ya lo conocía. Sabía que en este año 2020 se iban a cerrar los aeropuertos, se iban a cerrar negocios, iba a haber bastante necesidad, que se iba a producir una serie de escasez de puestos laborales. Dios conocía, porque Pedro dice que Dios es un Dios que tiene un atributo que es la presciencia. Pero dice que frente a eso, a pesar que Dios conoce todas las cosas, en el capítulo 1, versículo 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para un propósito, para obedecer. Dios quiere que en medio de todas las dificultades podamos nosotros entender que somos llamados como seres humanos, como creación de Dios. Si Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, si Dios, mis amados, nos ha puesto en esta tierra, es para que vivamos en obediencia a Él y que producto de esa obediencia, usted y yo gocemos de su bendición, de su protección y de sus cuidados. Pedro está diciendo, nosotros tenemos que tener en mente algo que es crucial para la vida del ser humano, que Dios nos ha elegido para una vida de obediencia. Luego sigue explicando el apóstol Pedro y dice que aquellos que hemos creído en Dios, aquellos que hemos alabado sea el nombre del Señor, entendido que hay un ser supremo que tiene el control de los cielos y la tierra, que creó todas las cosas, que es la fuente de la sabiduría, del poder. Aquellos que hemos creído en Dios y en el sacrificio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien murió por sus pecados y mis pecados, dice que esa fe tiene que ser probada. Y es necesario que nosotros demostremos si verdaderamente confiamos o no confiamos en Dios. Pablo está hablando de estas cosas en el capítulo 1, antes de llegar al versículo 13. Porque es fácil decir que creemos en Dios. Es fácil decir, sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios, pero esa confianza que decimos que tenemos en nuestros corazones va a ser probada en la adversidad y en la dificultad. Entonces el apóstol Pedro llega al versículo 13 y dice: por tanto, por cuanto es necesario que nosotros pasemos por diversas pruebas, por cuanto es necesario que nosotros demostremos nuestra obediencia, porque somos elegidos para obedecer, que nosotros demostremos que verdaderamente confiamos en Dios. Como es necesario que usted y yo no solamente digamos que creemos en Dios, no solamente digamos que amamos a Dios, sino que lo demostremos. Entonces el apóstol Pedro, en el versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro, dice: por tanto, como vamos a pasar todo eso y vamos a tener que demostrar lo que decimos acerca de Dios, dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿A qué se refiere la escritura y el apóstol Pedro cuando está hablando de que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento? En aquel tiempo,
Los hombres y las mujeres usaban túnicas largas en su vestimenta. Y Pablo está usando una figura retórica para poder enseñar acerca de cómo nosotros podemos avanzar frente a las dificultades y las adversidades que tenemos que vivir mientras estamos en esta tierra. Pedro está diciendo, mis amados, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como ellos usaban túnicas y en sus túnicas usaban un cinturón, ellos tenían que sujetarse bien la túnica para que a la hora de realizar sus labores, a la hora de hacer tener que cumplir con sus responsabilidades, no tengan obstáculo para caminar. Y Pedro usa esa figura para enseñarnos cómo nosotros debemos sujetar nuestros pensamientos y enfocarlos en un solo punto. De cuán importante es que nosotros, mis amados, nuestra manera de pensar acerca de la vida y de las cosas que estamos pasando puedan enfocarse en un solo punto, en Dios. Mis amados, nosotros cada vez que pasamos una dificultad, cada vez que pasamos problemas, cada vez que las cosas no marchan bien en nuestra vida, cuando vemos las noticias, cuando vemos, mis amados, cuántos están enfermos, cuánta necesidad, cuánta escasez, cuántos problemas hay, nuestra mente empieza a volar. Empieza, mis amados, a venir una serie de pensamientos acerca de las cosas que estamos viviendo y las cosas que están pasando. Y empieza, mis amados, nuestra mente a volar. Pensamientos por doquier se nos vienen. Y Pedro está diciendo, tenemos que nosotros ceñir los lomos de vuestro entendimiento para que nosotros podamos, mis amados, tener una correcta visión de la vida y de las cosas que estamos pasando. Eso va a determinar o que podamos avanzar en medio de la dificultad o que simplemente nos desanimemos, nos desalentemos, nos deprimamos o nos llenemos de temor. ¿Qué determina que una persona pueda avanzar o simplemente se pueda estancar? Es simplemente su manera de pensar acerca de las cosas que está viviendo. Por eso es que Pedro está diciendo, como nosotros es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas para que sea sometida a prueba nuestra fe, nuestra confianza en Dios, lo que hablamos acerca de Dios, dice, tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Sabe por qué? Porque hay una lucha por su alma y por la mía. Hay una lucha para que usted y yo no avancemos, para que usted y yo nos estanquemos, para que usted viva preocupado, para que viva deprimido, para que viva simplemente desanimado de ver tanta adversidad que se está presentando. Para que su corazón se llene de amargura, para que su corazón se llene de rencor y resentimiento, de frustración, de no poder hacer más por su vida, por su casa y su familia. Por eso es que Pedro está diciendo, tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Hay una experiencia que pasó el Señor Jesucristo y que de seguro usted y yo también vamos a pasar. Quizá la hemos venido pasando y la seguiremos pasando. Y es una lucha por donde ponemos nuestra mirada. Por eso es que el tema de hoy día es poniendo la mirada en las cosas de arriba. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, Evangelio según San Mateo, gloria al Señor, capítulo 16, en el versículo 22 al 23, vamos a encontrar una experiencia que pasó nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo que usted y yo debemos imitar. Dice la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos
y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Ahora notemos algo esencial para usted y para mí en este pasaje. El Señor Jesucristo dijo que era necesario, que él tenía que padecer mucho de los ancianos. Tenía que llegar incluso hasta la cruz y morir para poder resucitar y tener el lugar que ahora tiene, la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero, ¿sabe? Empezó una lucha para que él quitara la mirada de lo que Dios tenía para él, quitara la mirada de las promesas que habían acerca de él y aquellas profecías que habían sido escritas por la cual él estaba aquí en la tierra. Y dice que vino Satanás y buscaba que el Señor ponga la mirada en las cosas de los hombres. El Señor Jesucristo le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Cuando viene un problema a nuestra vida, el enemigo va a querer que usted simplemente ponga la mirada en los problemas que está pasando, que usted ponga la mirada en las necesidades que está experimentando, que usted ponga la mirada en las noticias, solamente corrupción, muerte, enfermedad, necesidad, delincuencia, y su corazón se llene de temor, su mente de preocupación, para que simplemente usted no pueda avanzar. Porque esa es la lucha, que usted ponga la mirada en las cosas de los hombres, más no en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos la mirada en las cosas de Dios, encontramos de que por más necesidad que haya en esta tierra, Dios tiene una provisión para sustentarnos a usted y a mí. El Señor Jesucristo dijo: Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni guardan en graneros, pero vuestro Dios, dice, las alimenta cada día. ¿Y no valéis vosotros mucho más que esas aves? Si el Señor sustenta las aves cada día, ¿cuánto más Dios no quiere sustentarte a ti y a mí? Por eso es que hay una lucha para que usted y yo no pongamos la mirada en Dios, para que usted y yo no pongamos la mirada en el reino de Dios, para que no pongamos la mirada en las cosas de Dios, sino que miremos la limitación que hay aquí en la tierra, la limitación de los gobiernos por solucionar los problemas, la limitación de la ciencia médica por curar esta enfermedad, la limitación, alabado sea el nombre del Señor, de los hombres por solucionar sus problemas. El enemigo quiere que ahí estemos mirando, que solamente de eso y se llene nuestra mente. Los pleitos que hay en el Congreso, las luchas por el poder, la corrupción que lo llena todo, y que hasta ahí nomás nos quedemos mirando eso, para que usted y yo nos llenemos de temor y preocupación. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: Quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Sabe cuántas veces tropezamos por mirar las cosas terrenales solamente y no entender que por encima de lo terrenal hay un mundo espiritual, hay un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, que es omnipresente, que aunque te sientas solo, Él está ahí para ayudarte, Él está ahí para socorrerte, Él está ahí para levantarte, pero es necesario que nos volvamos a Él, que pongamos la mirada en Él, que quitemos la mirada de lo terrenal y pongamos la mirada en su reino. Por eso que Pablo escribe a la iglesia de Colosas
En Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque, mis amados, si usted se vuelve a Dios, si usted es alguien que se ha vuelto a Dios, si usted es alguien que ha creído en Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, que ha creído en el sacrificio en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados, para quitarnos de la condenación, para sacarnos de la potestad de las tinieblas y llevarnos a la luz admirable. Y si usted es alguien que ha creído en el poder de Cristo, en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para que Satanás no tenga potestad sobre nosotros y pasemos a ser hijos de Dios. Entonces, mis amados, el Señor nos ha introducido a un reino. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice que ese reino es inconmovible, que la provisión de ese reino no se acaba, que la protección de ese reino, mis amados, no es perecedera, que el poder de Dios, mis amados, está ahí para actuar en ti y en mí. Por eso es que, mis amados, cuán importante es dónde está tu mirada, a dónde estás enfocando tus pensamientos, cuál es el entendimiento que tienes de la vida y de las cosas que estás pasando. ¿Cómo estás percibiendo lo que hoy está aconteciendo en el mundo entero? Podemos ver, mis amados, lo que está pasando en el mundo. Este problema de la pandemia, este problema, mis amados, de las enfermedades que se están presentando y desesperarnos y angustiarnos, deprimirnos y llenarnos de temor. Puedo mirar ese mismo escenario y decir gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Y estás permitiendo que esto acontezca para que entienda que lo que dice en este libro sagrado sí se va a cumplir. Y se está cumpliendo, pero se está cumpliendo. Lo que está pasando, lo que está aconteciendo frente a nuestros ojos es, mis amados, una voz que dice, es tiempo de volverse a Dios, es tiempo de acercarnos a Dios, es tiempo de estar a cuentas con Dios, es tiempo, alabado sea el nombre del Señor, de humillarse delante de Dios, porque solo Él tiene cuidado de nosotros. ¿Dónde estás poniendo tu mirada? ¿Dónde están enfocándose tus pensamientos? ¿De qué manera estás entendiendo las cosas que están pasando en el mundo entero? Qué importante es eso, mi amado. Qué importante es eso, mi amigo que me escuchas en esta noche. ¿Cómo estamos entendiendo? La Biblia dice que en una oportunidad el apóstol Pedro le dijo, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Le dijo, Señor, mi vida daré por ti. El Señor miró, volteó a mirar, le dijo, tu vida darás por mí. Simón, Simón, yo te digo que hoy me negarás 3 veces antes que cante el gallo. ¿Y sabe por qué? Porque es fácil decir que amamos a Dios. Es fácil decir que creemos en Dios. Es fácil decir que confiamos en Dios. Una cosa es lo que decimos y otra cosa es lo que demostramos con nuestra vida diaria. Por eso es que el Señor, cuando oyó a Pedro, que decía que aunque todos se escandalicen, él no se iba a escandalizar, que aunque todos los traiciones, él iba a ir hasta la muerte por el Señor. El Señor le dijo, mira, yo te voy a poner una señal que te va a hacer recapacitar, te va a hacer volver en sí, te va a hacer entender que todavía no está al mismo nivel lo que dices y lo que haces. Una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Y dice la escritura, alabado sea el nombre del Señor, que Pedro empezó a negar al Señor Jesucristo, empezó a maldecir diciendo que no lo conocía. Pero después de haberlo negado, dice la escritura que el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, el gallo fue, mis amados,
un martillazo a la conciencia de Pedro para que despertara, para que se dé cuenta lo que estaba pasando, para que se dé cuenta lo que estaba haciendo, para que se dé cuenta cómo estaba delante del Señor. Y entonces volvió su mirada al Señor y lloró amargamente, dice la palabra. Hoy, mis amados, las cosas que están pasando es un gallo que está cantando a nuestra conciencia. El Señor viene. ¿Y qué estás haciendo con Dios? ¿Qué estás haciendo con el Señor Jesucristo? ¿Cómo estás delante de Él? Mis amados, estas señales que están aconteciendo, estas señales que hoy estamos viendo, las cosas, los acontecimientos que están pasando en el mundo entero, es para que usted y yo nos demos cuenta cómo estamos delante de Dios, cuánta necesidad tenemos de Dios, cuán limitada es la vida del hombre en la tierra, cuántos límites tenemos en nosotros para encargarnos de nuestra propia vida, para entender que sin Dios no somos nada. Las cosas que están pasando en el mundo entero es para que usted y yo reconozcamos que sin Dios no sabemos vivir, que sin Dios no podemos avanzar, que sin Dios, mis amados, no estamos seguros en esta tierra, que el único que nos puede guardar es Dios, el único que puede completar nuestros días es Dios, el único que puede cuidar nuestra familia es Dios. Para eso Dios permite esto. Para eso Dios permite, mis amados, estos acontecimientos, porque el hombre piensa que puede vivir sin la ayuda de Dios. Entonces tiene que enfrentarse con el peligro de la muerte. Y lo único que desnuda esos peligros de la muerte en nosotros es que simplemente somos seres limitados. Simplemente somos seres humanos, llenos de debilidades. Y que si no fuese por la gracia y misericordia de Dios, no estaríamos aquí. Por eso es importante lo que Pedro está diciendo. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Cómo estamos entendiendo lo que está pasando? ¿Qué entiendes de las cosas que acontecen en tu vida? ¿Qué entiendes acerca de tu humanidad? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que nos enfoquemos en Él. Cuando las cosas no marchan bien en nuestra vida, cuando las cosas, alabado sea el nombre del Señor, son difíciles para nosotros, aparece el Dios de lo imposible para ayudarnos a avanzar. Cuando resbalamos, es su mano la que nos puede levantar. Cuando nos estancamos, es su mano la que nos puede ayudar a seguir adelante. Cuando dudamos, solo su poder nos da seguridad. Pero cuando usted y yo nos volvamos a Él, y no hay forma de volverse a Él, si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 14:6, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Notemos que hay un compromiso de Dios para con el hombre. Que Dios quiere guardarnos, Dios quiere protegernos, Dios quiere conservarnos, dice en completa paz. A pesar que venga el peligro, Dios quiere dar la tranquilidad en tu corazón por la seguridad que te puede dar. A pesar que veas la necesidad, Dios quiere darte la tranquilidad necesaria por la seguridad que puede darte en el corazón, en tu espíritu, de que Él puede sustentarte y puede proveerte. Y sobre todo, Dios no quiere que tengamos temor de la muerte, porque Él nos ofrece salvación y vida eterna.
Por eso Isaías dice, tú guardarás en completa paz. Pero ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Mientras nosotros permanecemos pensando en quién es Dios para nosotros, cuando nos enfocamos en quién es Dios, cuando nos enfocamos nuestra mente en la grandeza de su misericordia, en la gracia que nos otorga en Cristo Jesús, cuando a pesar de los problemas entendemos que hay un Dios más grande que nuestros problemas, entonces dice, Dios nos guardará en completa paz, porque reconocemos quién es Él y la necesidad que tenemos de Él. Porque Él es un Dios grande, fuerte y temible. Pero el problema no está en quién es Dios. El problema está en que no reconocemos nuestra necesidad de Él. No reconocemos la grandeza de Él. No reconocemos lo que merece Él de nosotros. Pedro dice, somos llamados para obedecer. Y ahí tiene que enfocarse mi pensamiento. Que yo debo vivir en obediencia, aunque venga el peligro, aunque venga la enfermedad, aunque venga la necesidad, yo tengo que vivir en obediencia. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Decía el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes. Y se veía, cada monte representaba un peligro, porque cuando ellos iban hacia Jerusalén a adorar, Jerusalén estaba rodeada de montes, y ellos tenían que atravesar los montes, pero en esos montes habían bandas de asaltantes. Y muchos judíos, cuando iban a Jerusalén a adorar, eran asaltados. Y entonces empezaron a animarse unos a otros y empezaban a cantar este cántico, este Salmo 121, cada vez que ellos subían a adorar a Jerusalén y tenían que atravesar por el peligro de los asaltantes. Ellos iban cantando en el camino, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tu socorro no viene de los médicos, tu socorro no viene del presidente, tu socorro no viene de la ciencia. Hay un socorro que está pronto para ti, para mí, que viene de aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe y aquel que todo lo hizo, que es Dios, Jehová de los ejércitos. Por eso el salmista dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dios, el enemigo quiere que tenga la esperanza en el hombre. El enemigo quiere que tenga la esperanza en tu familia. El enemigo quiere que tenga la esperanza en tus amigos. El enemigo quiere que tenga la esperanza en las autoridades. ¿Por qué? Porque ellos te van a fallar. Son seres humanos, son limitados. Y cuando te fallan, cuando te dan la espalda, cuando ya no están contigo, cuando te abandonan, entonces te decepcionas, te frustras, te llenas de resentimiento, te llenas de rencor, de ira, de enojo, de enemistades, porque te equivocaste, ¿dónde pusiste tu esperanza para tu socorro? El salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, aquel que nunca te va a fallar, aquel que nunca te va a abandonar, aquel que nunca te va a desamparar si vives en obediencia a Él. Porque el problema está ahí, en vivir en obediencia. ¿Qué decía el salmista? En el versículo 5 del Salmo 121 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es el que te guarda, Él es tu guardador. Por eso es que tenemos que volvernos a Dios, por eso es que tenemos que caminar con Dios, por eso es que tenemos que obedecer a Dios, porque solo Él nos puede guardar. Cuán importante es esto, mis amados. El hombre te va a fallar, la ciencia es limitada, la ciencia se acabará.
Pero sabe que Dios jamás te dará la espalda si pones tu confianza en Él. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios está ahí, pronto para correr a ti como el hijo pródigo. El hijo pródigo se levantó y vino al padre, y cuando el padre lo vio de lejos que venía, entonces el padre salió corriendo a abrazar y a recibirlo. Notemos que el Señor Jesucristo estaba enseñando que el Padre no salió a buscarlo, el Padre está mirando cuando Él vuelve. Y cuando el Hijo volvió es que el Padre salió corriendo y lo abrazó. Santiago nos da ese principio, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios quiere obrar, Dios quiere actuar, pero está esperando de que te levantes y te acerques a Él y le pidas perdón y te humilles delante de Él. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Al que se humilla, Dios lo levanta. Al que se humilla, Dios lo pone por cabeza y no por cola. Mis amados, todavía estamos a tiempo, todavía está la oportunidad. Todavía la mano de Dios está extendida. El problema es que nosotros debemos tomarla. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Lo que dijo el apóstol Pedro. Tenemos que entender que somos elegidos, pero para obedecer, no para vivir como queremos. No para vivir una doble vida. El mundo y Dios. El pecado y Cristo. No. Si Dios nos permite acercarnos a Él, es porque quiere que vivamos en obediencia. Si no hay obediencia, no hay relación con Dios. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, mis amados. Aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo y la oportunidad que Dios nos da todavía. Es tiempo de enmendarnos. Es tiempo de reconocer, de examinarnos cómo estoy caminando delante de Dios. Cuánto verdaderamente confío en Dios. Y si veo que no confío en Dios, pues pidámosle a Dios como aquel hombre de Lucas 9 o Marcos capítulo 9. Le dijo, Señor, ayúdame, ayúdame incredulidad, ayúdame a confiar, ayúdame a creer en ti. Y el Señor lo ayudó. Porque el que se acerca a Dios, el que se acerca al Señor, el Señor no lo echa fuera. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, en esta oportunidad llegar a estas vidas. Bendícelos, Señor. Aquel, Padre mío, que está pasando por estos problemas, Señor, ayúdalos a poner la mirada en ti. Ayúdanos a que nuestro pensamiento esté enfocado en ti, papá. Señor, ayúdanos a entender lo que estamos viviendo, a entender estos tiempos, a entender estas señales, a entender, Padre, lo que pasa en nuestra vida, para que tu propósito, Señor, se cumpla en nosotros. Gracias porque en medio de todo esto nos da la oportunidad de acercarnos a ti. Nos da la oportunidad, Señor, de oír tu palabra. Gracias, Señor, porque tienes misericordia de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece esas vidas, bendice esos hogares, esas familias, esos matrimonios, esas descendencias, Padre, sean tocados por ti, papá. Señor, haz germinar la palabra en esos corazones para la gloria y honra de tu nombre. Padre, sana toda enfermedad, sana toda dolencia. Señor, quita toda depresión, quita todo temor, quita todo estrés, quita toda preocupación, Señor, y trae paz, trae fortaleza, trae tranquilidad a los corazones, trae confianza en ti, Padre mío, en cada vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. Le damos gracias a Dios por este tiempo, animándoles a acercarse a Dios,
tomarnos de la mano de Dios y no soltarnos de él, a pedirle ayuda cada día por nosotros y por los nuestros, que su oído no se ha grabado para no oír, ni su mano se ha cortado para salvar. Dios está pronto para socorrer a aquellos que invocan su nombre. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. La paz del Señor gobierne nuestros corazones. Aleluya.